Buenos días, Dime, Daisy, buenos días. ¿cómo están? Muy bien, gracias. Bueno, bien. Bueno, me alegra. Sobre eso, yo creo que en Inverbosques hay unas políticas de contratación, o como un protocolo de contratación. Y en ese protocolo también dice, pues, como cuáles son como las condiciones que mínimas que debe tener un contratista para ser contratado. No sé si de pronto podríamos revisar ese protocolo, lo tiene Lili. Esos lineamientos, sí. De ahí se lo va a pedir a Lili. Sí, sí, ella lo tiene. Esas son como las políticas de compra y eso, o con De proveedores contrata. de contratación. Como de Ah, contratación, sí. perfecto. Bueno, entonces continuamos hoy con nuestro séptimo encuentro. El objetivo hoy es ver el marco normativo y las etapas de la debida diligencia rápidamente y nos vamos a centrar ya en el ejercicio práctico de trabajar con la herramienta de autoevaluación ACER, que es propuesta por la OCDE. Y vamos a ver si nos da tiempo, podemos avanzar en la matriz de la vía de diligencia en la evaluación de riesgos e impactos negativos. Bueno, a ver, pongámosles esto grande, lo del marco de la debida diligencia. Como hablábamos pues en las primeras sesiones, desde que se crean estas cartas de derechos humanos, luego pues de las guerras, Primera y la Segunda Guerra Mundial, los estados eran como los únicos a quienes se les exigía esa protección y promoción de los derechos humanos. Con el avance pues de la globalización, el capitalismo, el crecimiento pues de estas grandes multinacionales, transnacionales, empieza a la necesidad de exigirle también a las empresas la protección, el respeto de los derechos humanos. Entonces, un primer antecedente importante antes de los principios rectores fueron las líneas directrices de la Organización para la Cooperación y del Desarrollo Económico, la OCDE, para empresas multinacionales. Esa fue creada en 1976. A ver si llegó alguien, por ahí sonó algo. Ah, no. Bueno, esa ha tenido varias actualizaciones. La más reciente fue el 2023, que ya nos va a empezar a poner unos mecanismos de implementación de la debida diligencia. Entonces, acá se hacen como unas recomendaciones iniciales de manera pues voluntaria a las empresas que quisieran aplicar la conducta empresarial responsable. Se incluyen pues temas de riesgos, de derechos humanos, de revisar esa cadena de suministro, el medio ambiente, el ámbito también de anticorrupción, todo lo que ahora se conoce como el compliance, ¿cierto? Y obligan a las empresas a aplicar esas prácticas. Con la nueva actualización del 2023 se crean los puntos nacionales de contacto. ¿Ustedes han tenido relación con los puntos nacionales de contacto de la OCDE? ¿O no? No, Ah, bueno. no, por este lado no. Listo. Luego, otro antecedente importante es la declaración relativa a los principios y derechos fundamentales del trabajo de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que es de 1998, que está enfocada en los principales convenios de la OIT. Esta va a ser como el fundamento de esos derechos laborales en la debida diligencia. Entonces busca que las empresas tengan una mayor responsabilidad social y empresarial vinculada al trabajo digno y busca pues todo el tema de la libertad sindical, de la abolición del trabajo forzoso, del trabajo infantil, de la no discriminación en el trabajo. Llega entonces los principios rectores en el 2011, fueron construidos por John Ruggie, eh, y adoptados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Son 31 principios, que están divididos en tres capítulos pilares que son proteger, respetar y remediar, ¿cierto? Son los principales mm,
bases, líneas bases para los principios rectores. Y este va a ser como el referente mundial en ese momento para las empresas en cuanto a la debida diligencia. Y ya finalmente cada país crea sus propias normativas en cuanto a debida diligencia. En Colombia tenemos el Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos y Empresas, que ha tenido pues varias versiones. La última fue la del 2020-2022. En estos momentos está como en una actualización, pero no se ha terminado pues la construcción de este plan, y ya aquí se le va a hacer más exigible a las empresas todos estos procesos de debida diligencia, que son de alguna manera la materialización de lo que nos dice el artículo 333 de la Constitución Política, que la libertad económica, pues, y la propiedad privada y todo ese desarrollo económico también debe tener unos controles, ¿cierto? Bueno, la debida diligencia entonces surge como un desafío global para las empresas. Mm, Nos van a decir que la debida diligencia es un proceso continuo, ¿cierto? Debe actualizarse de manera periódica, dinámica, participativa. También es muy importante que esta actualización sea muy participativa. Permite identificar, prevenir, mitigar los riesgos y rendir cuentas, muy importante, sobre esa identificación de los riesgos y sobre las formas en las que se pueda reparar o las reparaciones que se hagan. Eso es muy importante. Eh, y nos va a plantear que es importante revisar los impactos tanto reales como potenciales y los impactos negativos que, que las empresas tengan responsabilidad, pero también las que contribuyan de alguna manera en la cadena de suministro, contribuya con sus otras partes de interés. Bueno, entonces ya vamos a ver vamos a ver, bueno, vemos lo de las etapas. Estas son como las partes de interés. Son básicamente 6 etapas. Yo creo que ya lo habíamos visto, pues esto es como un repaso. El compromiso, ¿cierto? Que las empresas deben de estar comprometidas públicamente y promover en sus diferentes canales, en la página web, ese compromiso con los derechos humanos. La identificación y evaluación de los riesgos. Esa sería la etapa en la que se empiezan a realizar las evaluaciones sociales, ambientales, las evaluaciones de los impactos en los derechos humanos. Luego viene esa etapa de integración y acción, o la etapa de manejo, en la que ya se empiezan a construir las medidas y hacerles un seguimiento. La etapa 4 sería ese seguimiento a partir de esos indicadores que se construyen, los KPI. Y bueno, llega una quinta etapa, que es la rendición de cuentas, que es comunicar qué se está haciendo, por qué se ha hecho y cuáles son esos resultados. Y finalmente hay una etapa que es la reparación. Esa etapa, digamos que va a aparecer en la segunda etapa, cuando se identifiquen los riesgos. Si hay riesgos que se han causado y que es responsabilidad de los estados, pasamos directamente a esta etapa de la reparación. Y si hay riesgos que se pueden mitigar, prevenir, continuamos con la tercera etapa. Entonces, esta etapa también es muy importante, construcción de las medidas. A ver, ya ahora les voy a compartir la herramienta del hacer. Ustedes ya habían hecho esta herramienta del hacer. Espérense, las muestro. De, del punto nacional de contacto. A ver, No, esta creo que yo la mostré el lunes, no me acuerdo si a Ana o a Daisy, que yo le dije que de pronto le iba a hacer como una adaptación. ¿A Sí, quién a fue que mí, le dije? A a Daisy. mí, sí.
Bueno, finalmente creo que no le hice ninguna adaptación porque es bueno trabajarla así como la propone para todas las empresas. Todas las empresas deben hacer esta autoevaluación, pero la idea es coger solo algunas de estas. Yo diría que está el panorama general, el de derechos humanos, empleo, medio ambiente, no sé si anticorrupción, pero entonces la idea es hacerlo de forma participativa. Yo les voy a leer cada declaración y ya ustedes, digamos, que tienen esa discusión de si consideran si está totalmente de acuerdo, parcialmente de acuerdo, en desacuerdo, totalmente en desacuerdo. Cuando yo hago cuando yo le doy a este clipcito, a ustedes les aparecen las opciones, ¿cierto? Cuando le doy a esta flechita. Sí, Ah, bueno. sí, aquí alcanzamos a ver. Sí, se ve. Bueno, entonces miremos entonces desde el panorama general. Nos pregunta, ¿nuestra cultura organizacional está orientada a construir al desarrollo sostenible desde el nivel directivo? ¿Ustedes qué dicen? ¿De acuerdo, parcialmente de acuerdo, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo? La idea es que también con su mapa de actores ustedes puedan mirar si les pueden hacer esta autoevaluación, ya preguntándoles, o incluir esto en las preguntas que se están haciendo para la encuesta, para la entrevista. Ya Ana también está en esa tarea de limitar cuáles serán esas preguntas. Entonces la idea es que esto nos va a servir para ello y también nos va a servir para ver otros riesgos que no hemos contemplado en la matriz de riesgos, que ahorita también vamos a mirarla. Entonces, en cuanto a esta pregunta, ¿ustedes qué dirían? Yo diría que De totalmente de acuerdo. acuerdo. Totalmente de acuerdo, unanimidad. ¿Alguien está o alguien dice que otra opción? No, sí, totalmente de Totalmente de acuerdo. acuerdo, Está- listo. Vamos por la segunda. Tenemos políticas que describen nuestro compromiso con una conducta empresarial responsable, las que son aprobadas por el nivel directivo y están disponibles públicamente. Ahí, ¿qué Totalmente de dirían acuerdo. ustedes? ¿Totalmente de acuerdo, parcialmente de acuerdo, en desacuerdo, totalmente en desacuerdo? Mire lo que dice, que deben estar publicadas. Ustedes sí las tienen publicadas. Sí, la anticorrupción sí Todas. está Ah, Sí, publicada. entonces, de acuerdo, totalmente de acuerdo. 5. totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Listo. Nuestras políticas sobre conducta empresarial responsable se comunican claramente a todos los trabajadores y se integran a nuestro sistema de gestión. Totalmente de acuerdo, parcialmente de acuerdo o en desacuerdo. Totalmente de acuerdo. Esa política se socializa con todos. Ah, ok. Implementamos periódicamente capacitaciones a nuestros trabajadores de todos los niveles jerárquicos respecto de las políticas, declaraciones o compromisos de la empresa con los derechos humanos, la sostenibilidad, las relaciones laborales y la lucha contra la corrupción. Esas capacitaciones y las hacen. Sí, pero falta pues como incluir la parte de derechos humanos. No sé qué piensen Ah, los ok. demás. ¿Qué opinan los demás? Yo creo que se ha abordado como muy someramente la parte de derechos humanos. Entonces, de pronto podría ir como de acuerdo, quizás porque también hace falta pues como que vaya el tema incluido dentro del mismo discurso. Ok, listo, todos están de acuerdo. ¿Qué opinan? Sí, Bueno, entonces continuemos con la quinta. Contamos con un reporte de sostenibilidad o memoria integrada, verificada, vigente y pública. Eso debe ser como el informe, ¿cierto? Sí, se hizo el informe informe GRI GRI. Ah, del año pasado. estoy totalmente de acuerdo. Sí, Alex, ese informe está público, está sí, publicado. Sí, ese informe está público, correcto. Está alojado en la página de Inverbosques, en Listo, español y en entonces, inglés.
Sigamos entonces. Con la sexta, identificamos si nuestras operaciones tienen impactos negativos reales o potenciales para las personas, la sociedad o el medio ambiente como parte de un proceso continuo de debida diligencia basada en el riesgo. Identificamos si nuestras operaciones tienen impactos negativos reales o potenciales para las personas, la sociedad, que es lo que se está haciendo, ¿cierto? En este momento. ¿De eso ustedes qué dirían? De acuerdo. Totalmente de Pues De acuerdo. sí, totalmente. acuerdo. Listo. Hemos establecido que diferentes áreas de la empresa participen en el proceso de identificación de impactos cuyos resultados son reportados a la alta gerencia o nivel directivo. ¿Qué dicen acá? Bueno, no sé, de De pronto acuerdo. esa Sí, identificación, sí, se hizo con colaboradores también. sí, con todo el proceso de consulta de partes Consulta de partes interesadas. interesadas. Perfecto. listo. Entonces, ¿de acuerdo o totalmente de acuerdo? Totalmente de Totalmente acuerdo. de acuerdo. Totalmente. De acuerdo, listo. Si descubrimos que nuestras operaciones tienen o hacen tener tales efectos adversos, realizamos una priorización del riesgo e implementamos medidas relevantes para prevenirlos o remediar las consecuencias negativas. ¿Qué dirían ahí? Si descubrimos que nuestras operaciones tienen o pueden tener tales efectos adversos, realizamos una priorización del riesgo e implementamos medidas relevantes para prevenirlos o remediar las consecuencias negativas. Pues eso habla como de las medidas correctivas o que Si ustedes identifican esos riesgos que ya se preguntó, si ustedes los priorizan y si implementan las medidas para prevenirlos o remediar esas consecuencias, o sea, para reparar esas consecuencias, tratar de subsanar. pues yo también para que sí, yo De estoy de acuerdo, acuerdo. de acuerdo, Liz. ¿Qué opinan? Ale, Daisy, Lady. Lady casi no ha participado. Es que Pau, estaba Pau. reaccionando con la Ah, ya. manito. Ah, Pues no, yo no veo eso. yo creo que de acuerdo también, sino que esta es, o sea, como que eso puede estar condicionado, ¿cierto? No siempre se pueden tomar como las medidas de prevención, entonces casi siempre se llega es a atender o remediar cuando ya el impacto está pues vigente, cuando se ha hecho ya latente. Ok. Pero sí sería bueno poder implementar las medidas de prevención para no tener, pues, como que Sí, pero o sea, si ustedes lo atender. descubren, está como esa actitud desde todos los niveles, o sea, esa, ese compromiso de que si lo descubren, lo van a priorizar, ¿cierto? ¿Ustedes de acuerdo? Sí, es Totalmente que de en el momento en acuerdo. el que se hace la identificación de riesgos e impactos, lo que se Mm, hace es que se crean planes de acción De o acción. programas o proyectos que puedan mm, abordarlos. Entonces, por eso yo estaría de acuerdo con hacerlo. Pues, sí, es de totalmente de acuerdo. La acuerdo. calificación, de acuerdo. Sí. ¿De acuerdo? Totalmente de acuerdo. O sea, hay medidas preventivas. O sea, como desde Claro, los riesgos que se identificaron hay medidas preventivas. sí, es que si lo pensamos en el proceso que llevamos con IFC, todos los riesgos que hemos implementado, todos los riesgos que hemos identificado, a todos se les ha, pues con todos se han creado como procesos, planes, programas Los que planes puedan de atender a acción. la mitigación de esos riesgos. Entonces, sí, o sea, sí existen, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, a los riesgos sociales, entonces tenemos el programa de gestión social, tenemos
el procedimiento de controversias, tenemos la política, tenemos lo del protocolo de violencias basadas en género, pues entonces para mí se aplica, pues sí tenemos como responder a Entonces, eso. es totalmente de acuerdo. Sí, en ese caso sí. Sí. Bueno, continuemos con la otra. Fomentamos en la medida de lo posible que nuestros socios comerciales apliquen principios de conducta empresarial responsable, en particular procesos de debida diligencia. Asimismo, cuando es factible, incorporamos en los contratos cláusulas relativas al respeto de los derechos humanos con sus relaciones comerciales y con las comunidades en donde desarrollan sus operaciones o actividades. Lo que estaba proponiendo ahora Alex con los proveedores. Entonces, ¿qué dirían acá? Jorge, yo creo que los contratos, si hay como alguna Ujú. cláusula relacionada, pero tenemos que asegurarnos de eso, preguntándole a Lili. Ah, ok. Entonces, por ahora, digamos que parcialmente de acuerdo. Porque sí, o Sí, de por eso. acuerdo, ya. Sí lo fomentan, pero tienen que mirar bien si lo hacen con todos y si están esas cláusulas bien claras desde el enfoque de derechos humanos. O si Ah, no, falta yo creo que derecho. incorporar el, o si falta incorporar el enfoque de derechos humanos. Alex, ¿qué Ah, piensa? Eh, no, estamos en proceso. Yo creo que eso habría que esperar, como dice Daisy, a ver qué nos dice Lili. Pero no, esto no creo que esté así tan específico. O sea, debe ser muy reglamentario, muy Ujú. llevado pues como al tema legal, pero de otros temas pues mucho más macro. De pronto salud y seguridad en el Ah, trabajo, de pronto un poco más de Sagrilaf, pero así específico de derechos humanos no creo. ok. Entonces, por ahora lo Alex, pongo en Sí, qué. el contrato con ADN, ¿tiene alguna de esas cláusulas? De pronto por ese no, lado nos damos cuenta. Ah, bueno, no. entonces no. No, además, porque el contrato con ADN es un contrato de donación. No, no. Ah, ya. Entonces sería parcialmente de acuerdo, en desacuerdo, de acuerdo. Déjalo parcial para Parcial. saber si, Ok. si sí o si no después. Eso. Es que yo, Y perdón, yo diría que sí lo fomentamos porque de todas maneras todos los contratistas y aliados tienen, pues ellos son capacitados frente a las políticas de la empresa y ellos tienen conocimiento de que ellos se adhieren también a las políticas y a los procedimientos de la empresa. Entonces, pero ujú. digamos que lo que no está explícito es que esté de manera contractual, pero ellos sí Ajá. hacen parte dentro del proceso de formación y del cumplimiento de las políticas. Yo creo que ese podría ser el argumento. Sí se les hace sensibilizar de alguna manera, pero ya que lo tenga explícitamente en los contratos, lo que falta revisar. Es por ahora parcialmente. Exacto, pero ellos sí se adhieren a nuestras políticas. Ah, bueno, sigamos con el 10º. Identificamos si nuestra compañía puede estar directamente relacionada con impactos negativos para las personas, la sociedad y el medio ambiente a través de nuestros socios comerciales, incluso cuando nosotros mismos no hayamos causado o contribuido a ellos. Ay, ¿qué dirían ustedes? Totalmente de acuerdo, parcialmente de acuerdo, en desacuerdo. No, yo estoy totalmente de acuerdo. Bueno, los demás están de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. Mm, ok. Hemos establecido procesos de debida diligencia en la adquisición de proyectos. Eso es como cuando se va a iniciar un proyecto. Antes del proyecto, ustedes han hecho la debida diligencia. Eh, muy somera, pero sí se ha hecho procesos más, pues más light. Ujú. Eh,
Parcialmente de acuerdo. en el que piden pues como ciertos datos. Sí, puede ser de acuerdo, ponle de acuerdo. De acuerdo. Ok. Hemos establecido un mecanismo neutral conocido por las partes interesadas, responsable de escuchar, procesar y solucionar las controversias cuando corresponda. Sí, sí, hay un Si está mecanismo ese mecanismo. Ujú. para la Totalmente de resolución acuerdo. de controversias, sí. Si nuestros socios comerciales son responsables de los impactos negativos o existe un riesgo de ello, buscamos influir para que cambien las prácticas y remedien las consecuencias negativas de sus operaciones. Ahí qué dirían. Si ustedes encuentran que otros socios son responsables de impactos negativos o existe un riesgo de ello, buscan influir para que cambien las prácticas y remedien las consecuencias negativas de sus operaciones. Sí, Sí, Yo sí, totalmente diría de hay que que acuerdo. hacerlo. sí, Hay que hacerlo, sí. totalmente sí. Hay que Totalmente regañarlos de todos los acuerdo. días. Ana, pregunta, todo lo que pasó, por ejemplo, con el transportador, con los caleteros, ¿eso está documentado? No. Los Pero reportes sobre ¿qué los, re- específicamente? los reportes sobre los menores de edad, los reportes sobre los EPP, el uso de los EPP. Pues hay algunas actas con ellos en las que se les refuerza eso, manuales de convivencia y cosas así. Pues incluso hay una primera acta que tú también la firmaste. La de la reunión. Sí. Ah, sí, pero Después ¿y de el eso hay como resto? dos o tres. Es que Sí. con ellos yo no he tenido tantas reuniones, pues yo he tenido con ellos, no sé, 3 reuniones más o menos. Pues sí, de esas siempre se han hecho actas. Esas actas existen. Ah, listo, no, entonces totalmente de acuerdo. Listo, totalmente Y de también acuerdo. les hemos llamado la atención a algunos transportadores, pues por medio de correos electrónicos y así. Ok. La 14. Tenemos procedimientos establecidos para garantizar el cumplimiento de la legislación nacional y de las disposiciones internacionales según corresponda. Sí, ¿qué piensan ustedes? De acuerdo, totalmente de acuerdo. Mm, Sí, Alex, la compañía tiene procedimientos y muchos procedimientos referencian las normas. Lo que pasa es que, por ejemplo, para este caso específico de derechos humanos, yo creo que nos hace falta el compendio de normas aplicables. Mm, ellos no tendrán una matriz legal. Es que yo creo que todas Sí, las empresas tienen, sí, entonces Interbosques sí. tiene su matriz legal. sí, no, ahí debe estar todo lo Sí, que es. y si está la parte laboral, yo digo que sí debe estar pegando fuerte al tema Mm, de derechos humanos. Pues eso sí o sí, ¿cierto? Solo por OIT y sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo tiene que estar esa parte. Igual, bueno, yo no tengo acceso a esa matriz. pero sí deben de estar todas las convenciones, todo eso, los pactos internacionales, eso lo deben contemplar. Te pongo de acuerdo, totalmente de acuerdo, Totalmente Totalmente, de porque acuerdo. totalmente de acuerdo, Luis. Hemos adoptado medidas para evitar hechos que provoquen impactos negativos, especialmente aquellos identificados con anterioridad, ya sea respecto de partes interesadas, externas o internas a la empresa. Hemos adoptado medidas para evitar hechos que provoquen impactos negativos, especialmente aquellos identificados con anterioridad. Ahí entonces, ¿qué ponemos? según la conversación de ahorita, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Sí, Implementamos mecanismos de participación significativa con nuestras partes interesadas, comunidades, sindicatos, trabajadores, en especial los más afectados, por ejemplo, al iniciar o ampliar nuevas actividades
integrando la información en los procesos de toma de decisiones y análisis de riesgos. Sí, totalmente de acuerdo. Eso recuerden que si ustedes no lo están de pronto haciendo, puede servir para los riesgos, para ahorita llevarlo a los riesgos. ¿Listo? Es para que eso totalmente de acuerdo. Identificamos a nuestras partes interesadas y damos especial consideración a grupos específicos tomando en cuenta sus necesidades particulares como pueblos indígenas, niños, mujeres, migrantes, personas de la tercera edad, personas con discapacidad. Esto, bueno, lo identificamos y tomamos en cuenta sus necesidades particulares, pero no dice como para qué. Yo diría Identificamos. que totalmente de acuerdo. Yo diría que totalmente de acuerdo, porque bueno, pues en el reglamento interno, pues dice también, por ejemplo, cómo se trata a los menores de edad, cuál es el tratamiento con los menores de edad, con mujeres está pues la parte de género de la política de seguridad y salud, con migrantes no, no, Ha faltado con pero migrantes y con la tercera edad y discapacitados. no, tampoco. No tenemos tampoco no, no, Les faltaría con eso. Entonces, de acuerdo, parcialmente de entonces. acuerdo o de acuerdo. Ponle de Pues acuerdo. De acuerdo. de Yo diría que acuerdo, sí. Ok. sí, Alex, sí, Alex, sí. No, Aquí podemos poner algo como porque de pronto que, lo pienso más desde, como desde la parte legal. Es decir, la empresa, pues, por ejemplo, no contrata a un migrante que no tenga sus papeles en sí. regla. Pues no, eso no lo puede hacer. Ujú. Entonces, sí identifica quién es migrante y no, y quién tiene también como sus permisos en regla para no, pues, Sí. tampoco faltar a lo reglamentario en términos de Ajá. Que contratación. sean Ya eso de regulares. entradas es una forma de mirar esa particularidad. Ajá. Y hay que mirar con las Bueno, y personas con Mateo, discapacidad. Mateo, ¿qué dice? Mateo, bueno, Mateo no está. Mateo Ah, está en una actividad Mateo se hoy, fue. pero Mateo ha hecho capacitaciones sobre los prejuicios, muy enfocadas también qué como en bien. esas diferencias culturales. Y sobre discapacidad, estaba diciendo algo, Jorge. Con discapacidad hay que mirar porque la reforma laboral exige a las empresas tener como personas con discapacidad, dependiendo como el número de trabajadores. Hay que revisar eso. Si a ustedes les exigirían, ustedes tienen personas con discapacidad por exigencia normativa, así por número No, hay que mirar cuál es el mínimo que ya cambió. Yo creo que lo bajaron, entonces ya le empiezan a por exigir ejemplo, a las empresas que tengan mínimo tantas personas discapacitadas. justo con Mateo estábamos conversando en estos días que sí nos hace falta de pronto como ampliar como las condiciones para las personas con discapacidad. Por Ujú. ejemplo, pues bueno, estábamos hablando de pues las eras para personas con enanismo, por ejemplo, o de talla baja, perdón. Sí. Em, Alguien pues del equipo que pudiera tener conocimientos en lenguajes de señas, pero no, yo creo que ahí sí, en ese sentido sí nos faltaría, eso estuvimos conversando con Mateo en estos días, no sé qué piensan los demás, si tenemos alguna política para personas con discapacidad o pues algún, no sé, enfoque diferencial, no sé. Mm, sí, muy Pues buena yo pregunta. lo que, sino que es que como no, como acá no hay personas, pues no hay identificadas personas con discapacidades. Entonces creo que esos planes de acción nunca se han, pues no se han pensado porque no hemos tenido como los casos específicos, ¿cierto? Ujú. Eh, sí, iba a decir algo, pero se me olvidó, perdón. Bueno, entonces y la última sería, nos comprometemos a no realizar
ningún tipo de represalias si las partes interesadas presentan información sobre prácticas adversas que ocurren en esta empresa. Si ponen quejas, denuncias, creo que sí, eso Totalmente de acuerdo. estaba en el manual, sí. Bueno, sigamos entonces con transparencia o derechos humanos. Vamos a ir hasta las ocho y Vamos a media. derechos humanos Bueno, de una vez. vamos a mirar entonces derechos humanos. La primera es, tenemos una política. Espera, ¿qué pasó aquí? Tenemos una política de derechos humanos aprobada por el nivel directivo que nos compromete a respetarlo. Bueno, entonces aquí la De ac- pregunta Y es es, explícitamente. ¿qué vamos a hacer con esta parte? ¿O lo integramos en la política de salud y seguridad en el trabajo? ¿O se crea una nueva política? Ujú. Y es que En eso todas, tiene Pero que estar transversal. explícita o se puede integrar a otra, porque eso es como Sí se puede transversal, integrar a ¿no? otra. Ujú. O sea, no es obligatorio que tenga una política de derechos humanos. Puede estar incluida lo que en la nosotros, política. ¿Cómo? pues que lo que nosotros habíamos hablado con la revisión que le hicimos a las políticas era que incluso hay unas recomendaciones y es que se haga como la integración de los derechos a cada política, pues como los Ujú. derechos que le aplican a cada política. Sí, Exacto. bien. Entonces, Y de que se haga acuerdo. una declaración pública de derechos, o sea, puede ser en medios audiovisuales o se puede hacer como algún tipo de comunicado o algo que esté Ujú. público en las redes de Inverbosques. Sí. Por ejemplo, el 10 de diciembre o los días que son, por ejemplo, conmemorativos de los derechos humanos, hacer como alguna publicidad en las redes, algo que ustedes están comprometidos con el respeto a los derechos humanos. Entonces acá diría que totalmente de acuerdo o de acuerdo. Igual ustedes sí tienen esa política y es aprobada por el nivel directivo, la gerencia. Entonces, totalmente de acuerdo o de acuerdo. ¿Qué dirían Yo no le ustedes? pondría totalmente. Ustedes de acuerdo. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, esta política de derechos humanos estipula nuestras expectativas de respeto de derechos humanos de nuestros socios comerciales. ¿Qué piensan ahí? Estipula nuestras expectativas de respeto O de sea, si derechos. contempla esas exigencias, esas recomendaciones, eso que ustedes desean que se cumpla en materia de derechos humanos con otros socios, con los proveedores, trabajadores, con todos. Yo ya me sé la respuesta, pero quiero ver ustedes qué dicen. ¿Qué opina Jorge? Cuéntenos. Pues según lo que yo revisé, sí, ya lo incorporaron. Pues ya le pusieron esa exigencia a todas las partes, a los proveedores, contratistas, subcontratistas. Entonces diría que de acuerdo, totalmente de acuerdo, sí. Ya es también que ustedes revisen el mapa de actores, su cadena de valor de suministro. Sí, sí, se está contemplando a todos en esas políticas. Jorge, no sé si está explícito, pero igual las políticas son de alcance para todos. Ujú. Sí, o sea, ustedes ahí mencionan en las La política, políticas, iba a sí, yo decir iba algo. a decir que en las políticas está explícito que aplica para los Ujú. proyectos
proyectos de Inverbosques, contratistas, accionistas, aliados, empleados. Exacto. Entonces sí, totalmente de acuerdo, ¿cierto? Ya si ustedes revisen eso, si ese mapa de actores es más amplio de lo que está ahí para incluir a otros que tal vez no estén contemplados. Pero por ahora sí, entonces diría que sí, ¿cierto? Es que piensan. Sí. La tercera, nuestra política de derechos humanos está disponible públicamente y se comunica tanto interna como externamente a nuestros socios comerciales y demás partes interesadas. Jorge, es que Totalmente de yo tengo, acuerdo. En la página web está la política socioambiental, ¿cierto? Pero están, o sea, las políticas sí están publicadas en la página, pero están desactualizadas. Pero sí están publicadas. Técnicamente están Entonces, publicadas. entonces, ¿qué ponemos? ¿De acuerdo? Totalmente de acuerdo, parcialmente de acuerdo. yo tengo una duda, Jorge. ¿Esto Sí, es antes o después de los ajustes que se están haciendo a las políticas? ¿O es esta autoevaluación? esta evaluación es del momento en el que están, del En el momento presente, actual. del momento actual, sí. Totalmente de acuerdo. Ya igual se hicieron los ajustes, ¿cierto? Entonces, totalmente de acuerdo. Bueno, llevamos a ¿Cuál, cabo algo. ¿Cómo? perdón, cuál fue el motivo de la primera pregunta? O sea, ¿por qué decimos que sí estamos de acuerdo con que sí existe una política de derechos humanos? Porque está explícito ese compromiso en las demás políticas, especialmente la socioambiental y la de seguridad y salud en el trabajo. Y ahí se incorporó ya el enfoque de derechos humanos. O Entonces, sea que digamos, esa respuesta sí la respondimos teniendo en cuenta los ajustes que se hicieron. ajá, Ah, sí, listo. Está bien. así es. Bueno, llevamos a cabo evaluaciones de nuestras operaciones con el fin de identificar el riesgo de que causemos impactos adversos en los derechos humanos, lo que se conoce como debida diligencia en derechos humanos. Ahí Totalmente. entonces, totalmente, sí. Si descubrimos que nuestras operaciones tienen o pueden tener tales efectos adversos, realizamos una priorización del riesgo. Perdón, yo me vuelvo un momentico, Jorge. O sea, Dime. esa respuesta del cuarto obedece porque lo estamos haciendo en este momento o porque notamos que ya se hizo Que antes de ustedes lo hacerlo para este hagan, momento. que ustedes lo hagan normalmente, o sea, que haga parte como de sus prácticas, de que sea como Listo. un hábito de ustedes. ¿Y dónde están las evidencias de ello? Alex, de pronto la consulta previa, La consulta compromiso, de identificación de partes. riesgos. Perdón, La, consulta de parte, sí. la consulta de partes, pero, ok. O sea que la consulta de partes, a ver, lo que pasa es que nosotros no tocamos este tema en la consulta de partes así muy específico, Ujú, pero solo con haberla realizado buscando identificar riesgos de cualquier índole, ujú, ya podríamos haber estado cumpliendo. Es decir, es que finalmente el encuentro de la consulta de partes, pues buscaba conocer cómo las personas ven el proyecto y no salió nada de derechos humanos. O sea ya. que ahí ya podríamos nosotros reconocer como un paso, un Cumplimiento. avance en ese cumplimiento, exacto. O sea, no quiero como que de pronto lo demos por hecho Por cumplido sin hacerlo, sí. y sin haber quizás de pronto que nos hayamos saltado algún paso dentro de esa consulta en la que, no sé, debíamos de nombrarlo específicamente, como Ajá.
estimados, estimados participantes, gracias por estar acá. Queremos preguntarles sobre los derechos humanos y su violación. ¿Saben qué son los derechos humanos? Bueno, sí, listo. ¿Sienten que Inver Bosques ha violado los derechos humanos? Entonces, ahí, o sea, esa es la parte que quiero como Ana, tener súper clara. Ana iba a decir algo, tenía la manito. Pues que lo que yo considero es que, digamos que no de manera explícita está el tema de los derechos humanos en la identificación de riesgos e impactos que nosotros hicimos, pero si nosotros vamos a esos riesgos e impactos, podríamos asociarlos a algunos derechos, ¿cierto? Por ejemplo, uno de los impactos más grandes en estos momentos es el tema de las vías y pues uno podría asociarlo a algunos derechos, pues no sé si eso se puede hacer, pues, pero sí hay un tema ahí, pues, por ejemplo, cuando las comunidades dicen es que queremos que nos tengan en cuenta para ser proveedores del servicio de alimentos, ¿cierto? Pues como que podrían asociarse, no sé si eso se podría hacer en esa vía, sabiendo que ya tenemos pues ya tenemos unos riesgos y unos impactos identificados con la consulta. No sé si me dicen entender. Ujú. Sí, de Ana, alguna manera, perdón, perdón, sí, Jorge, dale. pero me confundí ahí. A ver, hablamos de la vía. ¿Tener problemas de la vía es atentar contra los derechos humanos, Jorge? O sea, una vía, Se podría afectar una asociar, vía digamos, puede tener relación con derechos humanos. sí, de alguna manera se podría asociar, por ejemplo, a temas de movilidad, a temas alimentarios, que se impide, se limita el derecho pues a la alimentación o a la educación, a la salud, o sea, si afecta, o sea, si por ese impacto se va a generar otras repercusiones a otros derechos, es lo que Ok. tal vez podría tender. O sea, O Claro, sea, ese podría tema de ser la un vía riesgo. podría desembocar en una crisis eso. humanitaria. Hay afectaciones, hay impactos negativos que pueden trascender y afectar múltiples derechos. Recuerden que los derechos están interrelacionados. Entonces, por eso, si se aborda un tema, una situación, ahí hay múltiples derechos por revisar. Entonces, en el Listo, tema de las vías, sí se está hablando de derechos humanos de alguna manera, listo. aunque Entonces, no se eh, mencione pues la palabra derechos humanos. ¿Cómo? ok, ok, listo. Entonces yo creo que en ese orden de ideas, sí. O sea, si lo vamos a poner como frente a la causalidad o a la materialización de un impacto frente a ello, pues podría tener mucha relación. Ajá. Ahora, si nos vamos a los ejes puntuales que quiere trabajar la debida diligencia, que pues ya los hemos visto como un poquitico, discriminación, trabajo infantil, equidad de género, pues diríamos también que es algo que se pudo haber tocado, pues solo también como al incluir a los trabajadores dentro de la conversación. Lo que pasa es que entonces, en ese orden de ideas, nosotros deberíamos de tener en cuenta la validación que hizo Sotpol, creo que fue, en el PDD, en el resumen del proyecto, que ellos ahí pues también validaron varios, dentro del principio de derechos humanos validaron el tema y pues finalmente su conclusión es no hay una afectación a derechos humanos. Entonces, pues solo como para concluir, sí, pues técnicamente sí se ha generado el espacio. Sí, ya ustedes pueden, digamos, pensar en alguna actividad, alguna acción ya de evaluación más enfocada en los derechos humanos, que es de pronto lo que ahora Ana va a hacer en esta etapa ya más enfocada, digamos, a evidenciar, a mirar esos riesgos de todos los derechos humanos, ya más priorizado en temas de derechos humanos. Bueno, entonces en esta en que habíamos quedado.
En la 5, si descubrimos que nuestras operaciones tienen o pueden tener tales efectos adversos, se realiza esa priorización. ¿Qué es lo que vamos a hacer con la Pues en ese matriz orden de... de ideas, sí, Entonces, de acuerdo, totalmente de acuerdo. totalmente de acuerdo. Si identificamos que hemos causado o contribuido a impactos adversos en los derechos humanos, tomamos las medidas necesarias para remediarlo. Totalmente de acuerdo. 5. Totalmente de acuerdo. Si identificamos un riesgo de que podamos causar impactos adversos en los derechos humanos, buscamos reducir el riesgo. Irían ahí. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Pues yo digo que sí, Totalmente de totalmente de acuerdo. acuerdo. Ujú. Como parte del proceso de debida diligencia en derechos humanos, identificamos si los impactos adversos en ellos están directamente relacionados a nuestras operaciones comerciales, productos o servicios por una relación comercial. A ver, están directamente relacionados a nuestras operaciones comerciales, productos o servicios por una relación comercial. O sea, en esta debida diligencia ustedes van a identificar analizando a las partes interesadas, sus necesidades, intereses y mirar si están relacionados con impactos negativos, con impactos adversos. Ahí ustedes qué dirían. Jorge, el hecho de tener una línea, un canal de comunicación constante hacia todos los grupos de interés de la empresa también implica una identificación de impactos y riesgos constante. Mm, no necesariamente, o sea, tienen comunicación, pero acá se identifican los impactos adversos en los que se está relacionando, pues, lo que ustedes hacen, las actividades que ustedes hacen, por una relación comercial. Ujú. Acá es Es más decir, como si identifica. la identificación explícitamente es nosotros llegar, ir donde ellos y preguntarles, vea, señor comerciante, señor productor, señor, ya. Sí, es ya hacer ese proceso de consulta, más como el diálogo y ver. Estar atentos a las alertas tempranas, a las quejas, Pero sí, de alguna manera ayuda mucho que ustedes tengan ya esos canales de comunicación, tengan esas formas de contacto para permitir que lleguen esas informaciones. Pero entonces acá, ¿qué dirían ustedes como parte del proceso? Ustedes sí identifican esos riesgos de otras relaciones, ¿cierto? De otras, Sí, con ese, pues es, sí. O sea, la, ¿cómo es? Consulta de partes interesadas también contempló pues como a este grupo de interés. es totalmente de acuerdo. Sí, Bueno, buscamos prevenir o mitigar los impactos adversos en los derechos humanos o el riesgo de los mismos que están directamente relacionados a nuestras operaciones comerciales, productos o servicios por una relación comercial. Ahí ustedes que han hecho, se han identificado esos riesgos con las operaciones comerciales. Han buscado prevenir o mitigar. Bueno, yo sí quisiera como preguntarle al equipo si sobre esos riesgos, pues ya están los planes de acción, porque los planes de acción a los riesgos también son una prevención o mitigación. Pues es que yo el diría lo proto- mismo
Pues que, dale, Alex. No, por ejemplo, el protocolo de las violencias basadas en género. Pues eso es no, eso es un plan para prevenir y mitigar impactos relacionados con Ujú, derechos humanos. así es. La política de salud y seguridad en el trabajo, pues evitar el trabajo forzoso, el trabajo infantil, Sí, todo eso las contempla medidas capacitaciones, y acciones para prevenir y mitigar. Ajá. las capacitaciones a la no discriminación, a la ética, al buen trato. No, yo creo que sí hay varios elementos que hoy pueden dar respuesta a ello. Que se han buscado esa prevención, De sí. ahí, por ejemplo, el evento de género o el de las parentalidades, pues no sé, hablando como de muchas cosas Sí, acá. sí, sí, Estoy totalmente de acuerdo. Sí, sí, Damos especial atención a los derechos humanos de las personas pertenecientes a los pueblos indígenas, tomando en cuenta sus necesidades particulares, cosmovisión y pertinencia cultural. totalmente de acuerdo. Bueno, damos especial atención a los derechos humanos de grupos específicos, tomando en cuenta sus necesidades particulares como niños, mujeres, migrantes, personas de la tercera edad, personas con discapacidad. Ahí sí sería de acuerdo. No sé qué piensan. Yo pondría de acuerdo por el tema de las personas con discapacidad y tercera edad, que Mm. creo que sí hay colaboradores que están ya en la tercera edad. Y no sé desde qué edad sería. Lo digo por Don Miguel. Del tercera edad desde los 65 años en adelante se considera la tercera edad. sí, Bueno, entonces están de acuerdo, sí, entonces sí, de totalmente. acuerdo o parcialmente de acuerdo. ¿Cuál de los dos? De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Listo. Listo. Divulgamos información oportuna y precisa sobre cómo gestionamos los asuntos de derechos humanos. Pero es que así específicamente derechos humanos, no. Bueno, hemos hecho capacitaciones sobre la OIT, pues no sé si ahí también aplique. Es más como sobre cómo gestionan los asuntos de derechos humanos. Capacitaciones sobre temas de seguridad y salud, temas de la política socioambiental, Entonces, ahí sí, totalmente de acuerdo. sí, y sobre, sí, cómo gestionan ustedes todos los temas de derechos humanos. Ahí también está lo del protocolo de acoso sexual, todo ese tema. Entonces, de acuerdo, totalmente de acuerdo. 5. Eso. Bueno, ya son las 8:38. Seguimos con otros componentes. A ver, porque eso nos muestra un gráfico, ¿cierto? De cómo está el panorama general con estas respuestas que hemos estado dando. Mire, ha estado todo muy... Ok. No, está Bueno, muy interesante la herramienta, Jorge. Muchas gracias pues, por traerla pues como a este espacio. Yo en un momentico me debo retirar, eh, pero sí me gustaría como que pudiésemos desarrollar al menos una breve síntesis de lo que hemos logrado hasta la fecha en cuanto ujú, a metodología, diagnóstico, y como en qué vamos. y las Para, medidas. para presentarlo este miércoles que tenemos reunión con el verificador del proceso, que desean pues como conocer en qué va esta debida diligencia.
Entonces, Ok. sí te pediría mucho apoyo, pues como en trabajo junto con Ana de lo que se ha logrado, ¿cierto? Ah, Se hizo ya la revisión documental, se emitieron ujú. conceptos frente a los documentos, revisemos bien esos conceptos frente a los documentos y ya, creo que sería como eso. Listo. Les voy a mostrar entonces lo de Yo la tengo una matriz. pregunta. ¿Qué Jorge, pregunta, entonces Julie? esta matriz que estamos diligenciando va a ir adjunta a la, pues como a todo el tema pues como al informe que vamos a entregar de debida diligencia, esta matriz. Sí, eso lo pueden tener como un insumo que también ustedes utilizaron para la debida diligencia. Es que este es como el primer paso que se está proponiendo que hagan las empresas. De los primeros, pues, acciones, esta autoevaluación. Y ya esto se puede hacer también con otros grupos de interés para comparar qué respuestas tienen. Porque si una cosa es que ustedes respondan, pero también que respondan otros aliados, otras partes de interés, la comunidad, los proveedores, los trabajadores. Si se hace esta misma evaluación con otros, puede arrojar otras respuestas. Entonces, por eso es importante que se haga. Espera, yo les iba a compartir. Era otra. La de, yo no la he abierto. El Excel donde está. No sé si yo se lo mostré a Ana. Pues sí, el de la revisión documental. Yo Ujú. puse ahí también los riesgos para que quede todo en un mismo documento. Espérense, los comparto. Que será el que íbamos a tener hoy también, revisando. Ahí le están viendo. Bueno, ese es el de las políticas. En esta primera pestaña, esto lo hemos trabajado con Mateo, Ana. Acá están las políticas que se revisaron. Estas en rojo son las que faltan por revisar, por elaborar. Estas son las que, bueno, al parecer el de manual de contratación sí está. Entonces, acá están las recomendaciones. Bueno, la idea es que ustedes tengan un mapa de una matriz de riesgos, ¿cierto? Ustedes ya tienen matriz de riesgos, ya han hecho alguna matriz de riesgos. Acá en esa matriz de riesgos me enfoqué más que todo en los riesgos que podrían darse en derechos humanos. Pero no sé si ustedes ya habían hecho una matriz de riesgos de derechos humanos. No, Bueno, entonces Eh, existe la matriz de riesgos sociales y ah, ambientales basados en la metodología de CONESA, homologada a la metodología del ANLA. O sea, ok. pues que La- finalmente es muy llevada a lo técnico, Ujú. pero yo siento que no, que la metodología como tal no considera muchas otras cosas que Ah, son importantes. Eh, yo diría pues que para esta parte específica de derechos humanos sí deberíamos de considerar pues como trabajar con una metodología propia o pues revisar qué tan prudente puede ser ajustar esta a lo que ya tenemos. sí. Porque esto llega también como muy emergente. Entonces, sí tendríamos o tenemos más bien que explicar por qué utilizamos dicha metodología y cómo se le va a hacer seguimiento. Entonces, yo creo que Ujú. aquí vale la pena de pronto ya empezar a rayar un poco más, Jorge y Ana, cuál va a ser ese plan como tal del paso a paso de la consulta, ¿cierto? Sí, de lo que vamos a hacer, como tenerlo ya muy especificado
para ir, para ir mostrando eso y también saber si es algo que se considera como prudente, porque el verificador es muy O sea, exigente frente al uso de la metodología. Ujú. Es decir, al principio ya utilizamos una metodología, evaluamos, identificamos. De estas evidencias que nos van a quedar de evaluación, ¿qué, qué hay sobre la mesa y eso cómo lo vamos a adaptar? Es lo que a ellos les preocupa mucho porque igual pues tenemos ya poco tiempo también, tenemos 2 meses para hacer la entrega de este tema, entonces sí. Sí, bueno, lo que se recomienda ujú. mucho es incorporar estos riesgos en las matrices que ustedes ya vengan trabajando. O sea, tener una sola matriz de riesgos. Pero también, si ustedes deciden, pueden tener una parte. Entonces, la idea acá es revisar los riesgos. Hasta ahora yo he encontrado todos estos riesgos de lecturas que he hecho, de la revisión pues, de los documentos. He encontrado 38. Pero de acá la idea es que se priorice. ¿Cómo se prioriza? Que ustedes analicen la escala, la magnitud, el carácter irreparable. Todo eso ustedes le van a dar una valoración. Entonces, por ejemplo, la valoración de la gravedad va a ser de 0 a 4. Eso es como un ejemplo que yo estaba haciendo con el tema de trabajo infantil. Y las demás van a ser de 0 a 3. La de la gravedad va a tener como una relevancia más importante en cuanto a la valoración. Y ya de acá se va a hacer una ponderación y acá se identifica el riesgo que se va a priorizar de acuerdo a cómo esa ponderación o el grado de criticidad. Y ya de acuerdo a esto se llevan esos riesgos a esta otra matriz ya de las medidas. Entonces acá ya es donde se va a construir los planes, las acciones que se van a tomar. Las acciones y las ideas que tenga fecha de inicio, fecha de seguimiento, plazo en el que se debe cumplir esa medida, el estado de la implementación, la documentación que se va a tener como para tener esa evidencia de todo lo que se hizo, si se va a hacer un proceso de formación o capacitación en cuanto a esta medida, actividades de seguimiento, los indicadores. Los indicadores es un tema clave que ustedes tengan esos indicadores. El análisis de impacto de las medidas. Bueno, sería como eso. Y el plan de comunicación. ¿Cómo van ustedes a compartir todo esto? ¿A qué partes de interés lo van a compartir? ¿Quién va a ser el responsable de comunicarlo? ¿Y qué se va a comunicar? Lo que se está haciendo, los compromisos, los riesgos identificados, las medidas, por qué se está haciendo, como esa justificación y cuáles son los resultados, los avances, desafíos, aprendizajes, aspectos a mejorar. Entonces, bueno, les comparto eso, el lunes lo podemos trabajar, el próximo lunes. A mí me parece muy interesante Ale ya bueno, Ale sigue ahí, de esa ya se salió. parte. Yo creo que podríamos revisarla, Jorge, como a la luz de lo que tenemos que entregar, porque digamos que Hágale. esa también es una manera de identificar riesgos, pues como que creo que pues me parece muy interesante, pues como que Ujú. hace parte incluso de la misma consulta, pues porque ya lo estamos haciendo de manera interna. Entonces me Ajá, parece que lo podríamos revisar. Yo, pues, si quieres, yo te escribo ahorita para que hágale. miremos, podemos reunir más La tarde idea, para que hagamos como
el informe de los avances y pues sí, como que nos pongamos tareitas frente a eso. Yo te escribo ahorita para que conversemos. Vale, claro que sí. La idea es que también del ejercicio que estás haciendo de encuestas, de de evaluación, de las entrevistas, salgan también riesgos. Todos esos riesgos irían acá, en esta columna. Y ya se analiza cada uno de esos riesgos para ver qué medidas se pueden tomar, si se debe priorizar y qué medidas se pueden implementar. Bueno, equipo, muchas gracias. Espero tengan una excelente semana. Todo les vaya muy Jorge, bien. muchísimas gracias. Jorge, una consulta. Todo este Sí, trabajo se hace también con todas las partes interesadas, toda esta matriz. ¿O la solo con idea es ellos que se se llega haga, hasta la identificación? la idea es que se cumpla una ruta metodológica de las entrevistas, los focus groups y se van a hacer las encuestas y de ahí se arroja esos riesgos que ya se van a analizar. O sea, pues eso Con todo ellos, se podría hacer con ellos, sí. todo. Pero ¿qué dice lo de la autoevaluación? Ya si ustedes lo deciden. Si van a hacer, por ejemplo, Eh, esa autoevaluación que hicimos ya ajustada como a preguntarles a ellos. ¿Qué es? no, como la evaluación de cada riesgo, pues como qué tan crítico Ah, es, qué tan reversible, lo que decía ahorita, eso también, eso se hace con ellos, eso se ¿o les no? puede preguntar, sí. Se les puede preguntar a ellos en los focus group, en las encuestas o en las entrevistas. A partir de lo que ellos respondan, se puede construir esto. Listo, está bien. Pues nos va a dar como insumos y aportes para completar eso en cada uno de los riesgos. O puede que ellos nos den riesgos nuevos que no se hayan identificado. Pues por eso es muy importante escuchar a las partes de interés. Y Bueno, sobre la muestra, perdón, qué pena, no, no, lo ya, de la esta muestra última. también era algo que no habíamos pensado, sí. Esta última ya para dejarlos libres, pero ¿qué muestra se va a tomar para la identificación o la verificación? Bueno, Ana, había No, propuesto está bien si de pronto no tenemos la respuesta ya, pero pensar pues eso. para eso también es este espacio, para poderla construir, ¿sí? Ujú, Eh, y también, o sea, como definir el criterio, documentar el criterio sí, y poderlo saber, pues, como defender en su momento, ¿cierto? Si lo necesitamos. Obviamente, tenemos algo que nos ayuda mucho y es haber hecho consulta de partes interesadas. Pues yo creo que ya solo ese proceso nos ayuda bastante. ¿y con Entonces, cuántas personas hicieron eso? O líderes. upa, eso fue bastante. Ana, ¿tú recuerdas más o menos cuántas personas en total participaron del encuentro principal y los encuentros veredales? Fue 60, Igual madre, para, no, yo 80. creo que está como entre 50, 60 personas. Y trabajadores son más de 100, creo que son como 140, incluyendo contratistas. sí, igual para este ejercicio, lo importante es que sea representativo y de líderes, pues de personas que conozcan el contexto, todo, que puedan hablar de los impactos, los riesgos. Ana proponía como de cada vereda dos o tres, no recuerdo, Sí, hacerles como, entonces no sé eso cuánto nos dará. no, pues es que con las comunidades externas sería como priorizar por cada área, sería priorizar como 2 personas, ¿cierto? Pues como que nosotros ya tenemos identificados como quién nos puede ayudar a responder esto como de una manera muy objetiva, ¿cierto? Porque es que si yo le paso esta encuesta a una persona pues a una
normal de la comunidad, pues ellos pueden regarse a decir que se les está vulnerando los derechos porque no les da permisos para ir al pueblo, ¿cierto? Entonces yo creo que sí es importante como que las personas a las que prioricemos tengan como la capacidad de responder pues como lo más objetivo posible las encuestas. Sí tenemos personas mapeadas, ¿cierto? Entonces, pero creería que se puede hacer más que todo como con unos cuantos líderes, ¿cierto? Pues como 2 líderes por vereda, y pues también como invitar a un par de actores institucionales, pues como también con los que hemos trabajado. Así es también, los institucionales. Y pues habíamos también, incluso Mateo y yo estuvimos conversando la semana pasada, pues como frente a lo metodológico, y dijimos que, por ejemplo, acá con comunidades internas podríamos hablar, por ejemplo, priorizar como de una manera equitativa como a unos cuantos, pues por decir 2 o 3 personas de cada área. Como el vivero es el más grande, entonces como sacar una medida pues como representativa del vivero y un representante, por ejemplo, de guardabosques, un representante de Refocó, pues uno o dos, pues sí, como también tratar de hacer como un grupo focal. Pero pues ahí estamos porque pues también Mateo se tuvo que ir y hemos estado pues como dándole prioridad a otras cosas, entonces no hemos podido avanzar en la metodología, pero sí hemos conversado un poco sobre eso. Ok, bueno. Voy a dejar de grabarle. Pues, es bueno que le pases esto a Mateo, ¿cierto? Este video. Yo les pasé el de la semana pasada. A ver.